Entonces, para trabajar con cardio, yo decidí retomar ciclo cardíaco y elegí la misma imagen, decidí poner la misma imagen que tienen en la teoría para tratar de explicárselas, ¿sí? Porque esto por ahí cuando uno lo lee no entiende nada. Pero van a ver que en realidad no es tan difícil de entenderlo. Cuando uno se lo explica con palabras sencillas, lo van a entender tranquilamente, ¿sí? Así que no desesperen. Porque en realidad parece muy complejo, porque tiene un montón de palabras técnicas, ¿sí? Pero no es tan difícil. Entonces, lo primero que tienen que hacer es empezar a familiarizarse con las imágenes, ¿sí? Ustedes, fíjense, recordemos acá. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Recuerden, vena cava superior, vena cava inferior. Ay, se me borró. Válvula auriculoventricular. Desemboca. Sí. Sí. Simplemente estoy describiendo la característica anatómica para que ustedes recuerden. Válvula auriculoventricular derecha o también eh, válvula tricúspide, ¿no es cierto? No estoy flasheando. Esta es la Sí, tricúspide. Sí. tricúpide del lado derecho, bicúspide del lado izquierdo. Acá sería la auriculoventricular o bicúspide o mitral, ¿sí? Y esta arteria pulmonar, y acá no se alcanza a ver, pero esta sería la aorta. Y acá tenemos las venas pulmonares, ¿sí? Entonces empezamos por lo que ya sabemos, que es eso, muy importante recordar de anato, ¿sí? Porque si ustedes se imaginan cómo es la estructura del corazón, se va haciendo más fácil entender qué es lo que pasa. Recordar, las aurículas forman la base del corazón, los ventrículos forman el vértice del corazón, ¿sí? Vértice, base, ¿sí? Entonces, eso todos ya lo saben, ¿sí? En esta primera imagen, fíjense que están dibujadas con color marrón. El marrón en este gráfico representa lo que sería relajación, ¿sí? Entonces, ustedes donde vean marrón, acuérdense, relajación. Y en este gráfico, lo que está en rojo indica contracción, ¿sí? Fíjense, acá, acá, contracción, ¿sí? Entonces, ahí lo van tratando de interpretar. Las flechas indican entrada de la sangre, ¿sí? Porque por ahí como que es re complejo entender esto con la imagen sin referencias, pues la imagen original no tiene referencias, se las voy dictando yo ahora. Esto después, si ustedes lo quieren escuchar de nuevo el audio, pueden ir con sus apuntes e ir anotando eso, ¿sí? Entonces lo van a ir entendiendo mejor. La flecha negra indica ingreso de la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en esta primera fase? Está todo el corazón relajado, tanto ventrículos como aurículas, y está ingresando sangre a través de las venas a ambas aurículas. Entonces, como está ingresando sangre, por acción de la gravedad, parte de esa sangre va a pasar a los ventrículos, ¿sí? Pero acá nada está haciendo fuerza, es como que el corazón está relajadito, tranquilo y está entrando sangre por las venas. Eso pasa en la primera, ¿sí? Ahora vamos a ir analizando después todo lo que Milena les escribió, ¿sí? Pero primero vemos la imagen. Después, ¿qué pasa acá? Parte de la sangre que entró a través de las venas en las aurículas ya pasó al ventrículo, ¿sí? Porque ustedes vieron acá que tienen las flechitas negras, ¿sí? Entonces parte ya pasó, pero una parte de la sangre todavía no pasó, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la aurícula para hacer que el resto de la sangre que está contenida en ellas mismas pase al resto del ventrículo? Se contrae, ¿sí? Por eso la vemos de color rojo, ¿sí? Se contrae y el resto de la sangre que queda dentro de la aurícula ingresa al ventrículo. Cuando toda esa sangre termina de pasar al ventrículo, las válvulas auriculoventriculares, ambas, se cierran, ¿sí? Entonces, yo cierro la válvula
y acá adentro empieza a aumentar la presión, ¿sí? Yo tengo toda la sangre adentro del ventrículo y empieza a aumentar la presión. ¿Por qué? Porque el ventrículo se empieza a contraer, ¿sí? Empieza a hacer fuerza, se empieza a contraer. ¿Qué pasa? Cuando el ventrículo alcanza la fuerza necesaria que necesita para vencer a la poscarga, logra abrir las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son las que están presentes tanto en arteria pulmonar como en arteria aorta, ¿sí? Entonces la presión que ejerce la sangre contra la válvula logra abrirla, ¿sí? Entonces, en ese momento es cuando la sangre comienza a pasar hacia las arterias, ¿sí? Ese es el momento de eyección, ¿sí? Entonces, la sangre empieza a pasar para las arterias y esto sucede hasta que la presión de las arterias supera a la presión que está en el interior del ventrículo. ¿Por qué? Porque el movimiento de la sangre siempre es con una diferencia de presión. Desde un lugar donde hay mayor presión hacia un lugar donde hay menor presión. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo menor presión adentro del ventrículo que en la arteria, no voy a poder seguir haciendo fuerza para que salga más sangre porque ya está, ¿sí? A pesar de que adentro del ventrículo queda sangre, ¿sí? Eso es importante. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. No pasa toda la sangre a la arteria. Hay algo de sangre que queda dentro del ventrículo. ¿Y por qué deja de pasar a la arteria? Por esta diferencia de presión que se modifica, ¿sí? Entonces, en ese momento, cuando la diferencia de presión en la arteria es mayor a la presión en el interior del ventrículo, se cierra la válvula semilunar porque la sangre hace presión sobre esa válvula y ¡tac! Se cierra. Entonces, cuando se cierra esa válvula, empieza a ingresar sangre en la aurícula, en las dos aurículas, ¿sí? Que viene de las venas. En este momento, todavía están cerradas las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Por lo tanto, las únicas que se llenan en este momento, se empiezan a llenar, son las aurículas. Y entonces ahí volvemos a formar de nuevo el ciclo, ¿sí? Porque después, cuando la presión de las aurículas aumenta, aquí, vence la presión del ventrículo y logra abrir la válvula auriculoventricular para que comience a ingresar sangre de nuevo al ventrículo, ¿sí? Entonces, ahora que analizamos bien las imágenes, vamos a ir viendo uno por uno las cosas que Milena les escribió en el Power para que ustedes la entiendan mejor. Pero, ¿saben lo que vamos a hacer? Vamos a cortar esta reunión y voy a abrir otra porque quedan 4 minutos y en cualquier momento se va a cortar, ¿sí? Y no quiero que eso quede a medio explicar, digamos, porque es lo más complejo por ahí. Así que voy a cortar esta reunión y voy a abrir, cuando la corte entren automáticamente la otra. A ver, estoy queriendo salir, pero no sé dónde tengo que tocar. O sea, que salgan todo y automáticamente Sí, retomamos. finalizar reunión acá.